empresarios, por el bienestar de la comunidad. La sala de Jairo. Nunca dejemos de soñar, nunca. Cooperando somos más fuertes. De esta información usted se debe apropiar. Es lo que nosotros hacemos regularmente en este espacio de la sala de Jairo. Información, conocimiento, pedagogía, educación en síntesis. De manera que nos es grato trasladarle este contenido. Nuestro invitado, Juan Fernando Reyes Curi, representante a la Cámara por el Valle del Cauca, del Partido Liberal, ¿no es cierto? Así es, Jairo, gracias por la invitación, un gusto saludarlo, estar aquí en su programa. Muchísimas gracias, señor, es un placer. Usted es un hombre muy joven, ¿no? Soy joven y comencé muy joven en la política. Ajá. Tengo, bueno, aparento menos, tengo 40 años, recién cumplidos. ¿Por qué le dio por ese bicho de la política? Porque yo siempre he creído que la política es el espacio donde podemos lograr las grandes transformaciones sociales, donde podemos hacer que la gente esté mejor, que nuestras ciudades estén mejor. Ese es el espacio. Y yo, mire, esa pregunta me encanta porque yo tengo en esas reuniones de amigos, de colegio, de universidad, yo tengo esta misma discusión. La mayoría de mis amigos optaron por el sector privado, cosa que está muy bien, por supuesto, no lo critico. Pero cuando entramos en estas discusiones yo le digo, mire, lo que podemos hacer en lo público para transformar la sociedad es inmenso. Uno desde lo privado, pues, vive, por supuesto, está bien, pero no logra el impacto social que uno logra desde lo público. Cualquier cosa buena que uno haga en lo público cambia vidas. Hace que la sociedad se transforme, que la ciudad esté mejor. Y por eso me motiva y por eso decidí hacer política. Señor representante, ¿cómo hacer precisamente para contrarrestar el hastío de la gente frente a los políticos? Mire, esa es digamos que eso es difícil, pero fundamentalmente dando ejemplo y haciendo bien la tarea. Diciéndole a la gente, mire, sí, claro, hay unos políticos que no hacen bien la tarea, pero hay otros que sí la estamos haciendo bien. Contándole a la gente lo que estamos haciendo bien. Y que la gente entienda que los políticos son un reflejo de esta sociedad en la que vivimos, que hay políticos malos, hay políticos regulares, pero también hay políticos muy buenos que hacen bien la tarea. Entonces, dando ejemplo y mostrando lo que estamos haciendo por la gente, porque la gente esté mejor, porque la sociedad esté mejor, porque este país esté mejor. Y como el entramado político es tan difícil, tan complicado, las sesiones en Cámara, sesiones en el Senado de la República, sesiones conjuntas o plenas. ¿Cómo hacer para ese torbellino de cosas, esa cantidad de palos en la rueda? Eso es de las cosas más difíciles, Jairo, porque uno aquí sacrifica la familia, los amigos, los seres queridos, porque aunque la gente cree que en la política no se trabaja mucho. Los que hacemos bien la tarea trabajamos en exceso. Mire, yo estoy hoy en agenda desde muy temprana, como todos los días, desde muy temprano en la mañana y vamos hasta altas horas de la noche, incluyendo los fines de semana. Trabajando, haciendo un esfuerzo, porque así lo amerita, porque uno está en esto, en lo público, por vocación, y eso es muy importante. La vocación de hacer y de lograr que las cosas vayan mejor. Antes de hablar del asunto que nos ocupa, le quiero hacer una pregunta, pues es una pregunta además con un comentario, como ciudadano, como un hombre que ha hecho ciudad y ha hecho departamento. Eso lo puedo decir a boca llena, y lo he hecho con la mano derecha sin que se dé cuenta la izquierda. ¿Por qué en el gobierno central le hacen conejo al Valle del Cauca? Bueno, en esa buena pregunta, en esa tarea estamos. Mire, y tengo que decirlo, en el bloque parlamentario, la reunión de los congresistas del Valle del Cauca está dando efecto. Nos hemos unido independientemente de los partidos a los que pertenecemos, de nuestra posición ideológica,
para los temas estratégicos del Valle del Cauca y haciéndole presión al gobierno nacional para que salgan adelante. Y le voy a decir en qué temas puntualmente. Mira, doble calzada Buga-Buenaventura. Más de 14 años no la hemos podido terminar. Estamos unidos. Estuvimos con el presidente la semana pasada insistiendo en este proyecto. Además, la vía Mulaló-Lobo Guerrero lleva adjudicada 5 años y no hemos puesto la primera piedra. El dragado del puerto de Buenaventura, clave para la competitividad del puerto, para el Valle, el Pacífico y a nivel nacional. Pero además, el resto de la malla vial del Valle del Cauca, que incluye unos accesos a Palmira, la glorieta de Versalles en Palmira, pero además la prolongación de la ciudad de Cali, que va a salir allá a Jamundí y que va a desembotellar el sur de la ciudad, que es una obra muy importante, está incluida allí. Además, el aeropuerto, la nueva concesión del aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón, que incluye la remodelación, pero además el aeropuerto de Buenaventura. Estas obras y otras que son fundamentales, claves para el desarrollo de Cali y del Valle del Cauca, estamos teniéndola como prioridad en el bloque y estamos trabajando, vuelvo, insisto, y tengo que resaltarlo, como bancada vallecaucana, sacando adelante, impulsando estos proyectos y haciéndole presión política al gobierno nacional, al presidente de la República, para que no le mame gallo al Valle del Cauca. Sí, de esto nos pegamos de una columna de Luis Guillermo Restrepo, pero yo digo de esa doble calzada desde que yo estaba chiquito haciendo la primera comunión. ¿Cuántos cuatrenios han pasado? ¿Cuántos gobiernos? Realmente es que nosotros somos, ¿qué? Digamos, a ver, ¿qué se me ocurre? ¿Bobitos o qué? No, vuelvo, insisto, Jairo. Estamos haciendo presión política, estamos unidos. Yo creo que como pocas veces en la historia del Valle del Cauca, como bloque parlamentario haciendo la tarea. Y seguro esta tarea esperamos que dé frutos en esta insistencia y en esta presión ante el gobierno nacional. Y quiero recordarle algo de una gestión que dio frutos y que tenemos que recalcarla. El año pasado, en unión de la bancada, logramos que la nación le devolviera a EMCALI los recursos que no le estaba devolviendo por los intereses de la deuda que EMCALI tiene con la nación. Eso es muy importante porque son cuantiosos recursos que la nación le está regresando a EMCALI, y eso fue producto y éxito de la bancada del Valle del Cauca, que la logramos en la aprobación del plan de desarrollo, donde incluimos un artículo. Eso está muy bien. Esa es una plática que marca 1.5 billones. ¿Y dónde está la plática? Se la está devolviendo la nación a EMCALI, y EMCALI tiene que invertirla en temas de infraestructura para acueducto, alcantarillado y otros temas que son prioritarios. Ay, doctor Juan Fernando, es que como yo hace rato opté por, la verdad, no hacer mucho entrevistas a políticos porque como que yo quedara mal, porque yo como que a veces soy muy emotivo y entonces yo me contagio y digo, ay, qué bueno, esto va a ser muy bueno. Pero mire, ayer se sorprende uno con los secretarios o quienes están ayudándole al alcalde de Ospina. Precisamente la señora gerente de acueducto cuestionada, el señor secretario de Hacienda cuestionado. ¿Cómo es posible que uno está sub judice y acepta un cargo público? A mí no me cabe en la cabeza. Mire, lo público se tiene que manejar de manera transparente. La política y lo público están cambiando. Yo siento que hay una ciudadanía cada vez más consciente, que hay una ciudadanía cada vez que se interesa más por lo público y es consciente de la importancia de elegir bien, de escoger bien a quienes los representan. Y usted ha visto, digamos, en estas últimas elecciones cada vez el voto es más, digamos, es más consciente y es más libre. Y esa yo creo que es la conciencia que el país necesita para que cada vez escojamos quienes mejor nos representan. Y, por supuesto, pues las personas que estamos en los cargos públicos tenemos que hacer bien la tarea, dar ejemplo, dar resultados, que es lo que la gente espera, trabajar por la gente, y los que no lo estén haciendo, pues tendrán que tener no solamente el reproche social, sino el reproche jurídico en su debido momento. Pero, por ejemplo, usted con esos principios, Juan Fernando Reyes Curi no sería gerente de acueducto teniendo alguna
situación que aclarar frente a la justicia, en cualquier término que sea. Mire, en los términos, no conozco en detalle el caso, digamos, del gerente o de la gerente de acueducto, pero lo que sí puedo decir es, en estos casos, es muy importante que la justicia opere y que decida pronto si hay alguna responsabilidad o no hay ninguna responsabilidad de las personas que están en los cargos públicos. Él es nuestro invitado, el representante de la Cámara por el Valle del Cauca y por el Partido Liberal, Juan Fernando Reyes Curi. Hoy comenzamos por generalidades, pero ahora sí vamos a lo que vamos. De esta información que usted va a obtener, por favor, aprópiese, sí, como ciudadano. Aprópiese de ella, úsela. Ya regresamos a la sala de Jairo. Tomémonos un tinto, seamos amigos. Café Águila Roja, calidad certificada. Cooperando somos más fuertes, porque con la compañía de más de 250,000 personas logramos las metas más grandes. Coomeva nos facilita la vida. Bueno, querida comunidad, y este es el tema principal. Historia clínica electrónica para los colombianos. Interoperable. Se me había olvidado el término, interoperable. ¿Qué quiere decir? Yo quiero que sea precisamente uno de los ponentes que logró Juan Fernando Reyes Curi esta ley. Y autor. Autor. No solamente ponente, sino autor. Bueno, autor, pero muy bien. Digo, que fue ya promulgada y firmada por el señor presidente Iván Duque Márquez el 31 de enero. Bueno, como autor, ¿esto cómo comenzó? ¿Cuál es la génesis, el principio de esto? Bueno, lo primero que quiero decirle a todos los televidentes es que esta ley va a salvar vidas. Esta ley va a lograr que ya los ciudadanos, los colombianos, los pacientes no tengamos que andar con la historia clínica en físico debajo del brazo. Solamente a un clic con el número de cédula de cada persona, el médico que esté atendiendo al paciente en ese momento, el médico tratante, va a lograr mirar todo el historial clínico de esa persona. Sí, usted qué ha hecho, usted qué a qué es alérgico, si le han hecho algún procedimiento, si sufre de alguna enfermedad, si ha tenido, qué exámenes le han hecho, qué radiografías le han hecho, etcétera. Solamente a un clic. Esto es una cosa revolucionaria, porque lo que hoy pasa, y a usted le ha tocado, a todos nos ha tocado, es que cuando uno va a una cita al médico, le pide y trajo su historia clínica y uno pues ya se le ha perdido, le ha regado el café, no la ha tenido, en fin, la ha logrado, digamos, ha tenido que va a esa cita y no logra, digamos, el médico no logra tener toda la información del paciente, y como no logra tener toda la información, se demora mucho más el tratamiento, se demora mucho más el diagnóstico sobre todo. Entonces eso va a ser revolucionario, porque la atención médica va a ser mucho más rápida, mucho más eficiente. El médico se va a detener y en esa cita va a dedicarse a lo que tiene que dedicarse, es a mirar qué tiene el paciente, a mirar el diagnóstico, cuál es la enfermedad que tiene ese paciente, y no a llenar una cantidad de formatos que hoy tiene que llenar. Por supuesto tendrá que diligenciar algunos, pero no la cantidad de los que hoy tiene que diligenciar. Eso es, digamos, grosso modo, lo que va a lograr este proyecto de ley. Esta ley, porque ya es ley de la República. Ley de la República. Y además lo digo con mucho orgullo, Jairo, yo llevo 1 año y medio en el Congreso. Son pocos los congresistas que pueden decir en 1 año y medio que lograron sacar una ley de la República de su autoría, y además de la trascendencia que tiene esta ley para la transformación, para la transformación social, para el beneficio social y para la salud de los colombianos que tiene esta ley. Sí, estamos hablando de un derecho fundamental que es la salud, indudablemente. Sí, y lo felicito, porque esa es una muy interesante, una estupenda ley para todos los ciudadanos que nos están viendo en este momento. Vamos por parte, esta es una pregunta como cándida, curiosa, y se dice, de mi autoría, ¿por qué le resultó a usted eso? ¿Cómo fue? ¿Por qué le nació? Bueno, primero porque
yo he sido paciente, pero segundo, mi mamá murió de cáncer y me tocó de cáncer en el pulmón ya hace 6 años y a mí me tocó ver cómo con ella durante varias semanas, durante varios meses, íbamos de médico en médico, de cita en cita. Y he visto además a varios familiares, a varias personas cercanas, cómo les ha tocado ir de cita en cita sin que le resuelvan y le demoran, por supuesto, esa atención y ese diagnóstico. Y digamos, de ese sentir, de eso que en el día a día vivimos todos los colombianos y que yo viví en carne propia con mi familia, con amigos cercanos, yo decía, tenemos que hacer algo para cambiar esta vaina, para volver el sistema mucho más ágil, mucho más eficiente. ¿Y cuál es la manera de hacerlo? Pues hoy con la tecnología tenemos que ponerla al servicio de la gente, al servicio de la salud. La tecnología debe servir para solucionar problemas a los colombianos, a los ciudadanos, a los seres humanos. Y de esa manera dijimos, esto tiene que salir adelante, esto tiene que ser un proyecto que cambie vidas. Y de esa manera, con ese sentimiento, logramos pensarnos en este proyecto, materializarlo en un proyecto de ley, tramitarlo en el Congreso y lograr la aprobación de la mayoría de los congresistas y la firma del presidente de la República para que se convierta en ley de la República de obligatorio cumplimiento para todas las entidades de salud. Doctor Juan Fernando, estamos hablando para sistema contributivo y sistema subsidiado. Para todo el mundo. Esta es una ley, la ley de historia clínica electrónica interoperable, es de obligatorio cumplimiento para todas las entidades públicas y privadas del sistema de salud. Es decir, para todos los hospitales, para todas las clínicas. Todos a partir de la fecha tienen que tener, por un lado, la historia clínica electrónica, es decir, se acabó el papel, se acabó el físico. Toda la historia clínica electrónica. Y segundo, tienen que compartir la información, cada hospital, cada clínica, a una especie de nube, a una historia clínica única que se va a crear, donde se va a consignar todo ese historial clínico de cada paciente. Me explico. No importa, Jairo, si usted hoy fue a la clínica de Los Remedios y luego por allá en 6 meses fue a la clínica Imbanaco y luego por allá en 2 años fue a la clínica Valle del Lili y luego lo trasladaron y usted está en Bogotá y fue a la Fundación Santa Fe. Allá, en esa fundación, van a saber todo ese historial, todo ese recorrido clínico que usted ha tenido en la Valle del Lili, en la clínica Imbanaco y en la clínica de Los Remedios. De esa manera la tecnología va a servir para que al ciudadano les salven vidas o la atención sea mucho más eficiente. Muy importante. Usted ha citado unas entidades de salud respetables muy locales. Yo le pregunto por Quibdó, por Chocó, por la costa pacífica de Buenaventura, Zabaletas, todo eso para allá, por Nariño. ¿Ahí qué pasa? En todo el país. Esto va a servir y debe servir y es de obligatorio cumplimiento para todo el país. No importa el lugar de Colombia, no importa el hospital, no importa la clínica, si es pública o si es privada. Allí está la historia clínica electrónica y allí donde atiendan a cada persona, allí pueden consultar en línea el historial clínico. Ese médico se mete con la cédula del paciente y con autorización del paciente, por supuesto, y ahí va a poder encontrar todo ese historial clínico de ese paciente en línea. Y vuelvo, insisto, ¿y esto para qué va a servir? Pues para que el médico tenga toda esa información, todos esos exámenes, todo ese historial clínico y eso va a lograr que haya un mejor diagnóstico. Pero es de obligatorio cumplimiento para todo Colombia, para todo el país, por supuesto. Y es importante mencionar esto. Las ciudades capitales, seguramente las principales ciudades entrarán en la onda y en la obligación mucho más rápido que los sitios más apartados de Colombia. Para los sitios más apartados de Colombia vamos a tener una espera de algunos meses más mientras se adecúan, mientras tienen la conectividad, el internet y las herramientas tecnológicas para poder tener esta historia clínica electrónica y en línea.
Él es representante de la Cámara del Valle del Cauca, Juan Fernando Reyes Curi, en la sala de Jairo, hablando de la historia clínica interoperable, que ya es ley de la República. Ya regresamos. Nuevas galletas con avena y granola. Colombina 100%. Con avena y quinoa. Y sin colorantes ni saborizantes artificiales. El sabor es infinito. Cooperando somos más fuertes, porque somos jóvenes decididos, mujeres empoderadas y familias con grandes sueños, todos unidos hacia el progreso. Comeva nos facilita la vida. Esta es una noticia muy importante y me encanta trasladarla a todos ustedes, querida comunidad. Una historia clínica electrónica interoperable, es decir, en cualquier entidad de salud donde usted vaya. Bueno, representante, y entonces ahora, ¿qué ocurre? Promulgada la ley por el señor presidente de la República, es ley de la República. ¿Qué plazo hay para que esto se cumpla y esté operando? Bueno, el gobierno nacional tiene un año para expedir un decreto que reglamente la ley, que establezca los detalles, las condiciones, los términos técnicos en los que las entidades públicas y privadas, prestadoras de servicios de salud, deben cumplir la ley. Un año. Pero en todo caso, y esto es muy importante, la ley en todo Colombia es de obligatorio cumplimiento y tendrán un plazo, todas las entidades públicas y privadas, de 5 años para cumplirla. Es decir, no más de 5 años, en máximo 5 años ya en todo el país tiene que estar implementada esta historia clínica electrónica interoperable. Pase lo que pase en elecciones del próximo mandatario colombiano, digamos. Pase lo que pase, por supuesto, ya quedó, es un término de obligatorio cumplimiento según la ley y se tiene que cumplir, pero además, porque es una ley que va a salvar vidas, es una ley que le sirve a los colombianos, no es una ley caprichosa, es una ley que le trae beneficios a millones de colombianos, como lo dije al inicio, va a salvar vidas, es una ley que va a hacer más ágil el sistema de salud y además es una ley que va a disminuir los riesgos de corrupción, va a combatir la corrupción, porque sabe usted, todas las malas pasadas, todas las malas experiencias que ha tenido el sistema de salud con una cantidad de cosas, de chanchullos, de irregularidades, de corrupción que se ha tenido por carteles falsos, por incapacidades falsas, por una cantidad de cosas. Ya con esta historia clínica electrónica, todo en línea, todo conectado, se van a disminuir los riesgos de corrupción, se va a combatir de manera efectiva también la corrupción en el sistema de salud. Una pregunta cándida. Si ya las ciudades principales en el país tienen sistema digital, tienen posibilidades de desarrollar un software, y siendo esta ley tan importante, reitero, porque lo es, tan beneficiosa, ¿por qué no se podrá acelerar que la ley ya promulgada, ya firmada, pueda operar en un tiempo más breve, que no 1 año y 5 para las zonas rurales de Colombia? Sí. Por supuesto, en las zonas, en las zonas urbanas, cabeceras, ciudades principales, eso va a ser mucho más rápido, por supuesto. En menos de 1 año seguramente ya tendremos estas primeras experiencias en estas clínicas y hospitales públicos y privados compartiendo, unificando la historia clínica. Es un poco más difícil en las zonas rurales y lugares más apartados, por la conectividad, por el acceso a internet, por las herramientas tecnológicas que tendrán que tener, sobre todo los hospitales públicos que están en estos lugares más apartados de Colombia. Mientras se dotan, y ese es un compromiso, ojo, es un compromiso del gobierno nacional, dotar a estos hospitales y clínicas de conectividad, a estas zonas de conectividad, de acceso a internet y de herramientas tecnológicas para avanzar en esta implementación de la ley. Ahí vamos a tener un contratiempo porque sabe bien usted, Juan Fernando, que la subasta sobre espacio electromagnético pues está ahí en una cuerda, en veremos, porque pues no fue válido lo que se hizo, de manera que esto que ha requerido el país tanto tiempo, se puede imaginar usted de aquí para adelante cuánto puede demorar, porque tiene que haber una concesión y que lleguen precisamente el internet
a esas regiones de las que estamos hablando. Ese es el compromiso del gobierno nacional. Es el compromiso que dejamos en el plan de desarrollo y es el compromiso de la ministra TIC en la ley que aprobó el Congreso, la ley TIC. Es el compromiso del gobierno nacional, avanzar en conectividad, avanzar finalmente en que el país esté conectado, en que haya acceso universal a Internet. Eso es fundamental, es que no tenerlo, que Colombia hoy no tenga el acceso universal, pues que en todo el país se pueda acceder, pues no, finalmente nos estamos atrasando. Usted sabe que el Internet hoy domina absolutamente todo. Tenemos que tener, por la competitividad, el ejercicio de los derechos, ya mucha gente hace las cosas desde Internet, desde su casa, no se tiene que desplazar y es muy importante la conectividad. Sí. Volviendo ahora como una competitividad precisamente del puerto de Buenaventura que nos duele tanto, no solamente al Valle del Cauca, sino a todos los colombianos. Es precisamente lo que ha hecho Ecuador con Guayaquil. Ha sacado adelante el puerto, tiene el dragado suficiente para los barcos de muy buen calado y le está, digamos, sacando, pero es lógico, en esta ley del mercado en el que estamos, le está sacando los clientes a Buenaventura. Ojalá esto se pueda hacer pronto. Hay de pronto una insinuación también, Juan Fernando, en el sentido de que ahora con el cambio de cédula esté, digamos, la historia clínica electrónica anexada a la cédula de ciudadanía. Pues esa es la idea, en el futuro, y yo creo que hacia allá debemos ir, y es que con nuestra cédula estén asociados una cantidad de elementos, de información de cada ciudadano. No solamente la básica que trae la cédula, que es su nombre, el número de cédula, su foto, su huella, y otros datos, la dirección, su tipo de sangre, sino otra cantidad de datos asociados a su cédula, su número de cédula. Hacia allá tenemos que ir, que solamente con el número de cédula usted mismo como ciudadano, pero también otras entidades con el permiso de cada persona, por supuesto, puedan acceder a una información. Mire, en los trámites, usted cuando va a hacer un trámite ante una entidad pública, ¿a usted qué le piden? Deme su cédula, le piden una cantidad de documentos, depende del trámite que usted vaya a hacer. Pues con esta cédula digital, a lo que tenemos que llegar en el futuro cercano es que solamente con esa cédula puedan tener las entidades acceso a una cantidad de información suya, no se la tengan que pedir a usted y los trámites sean mucho más ágiles. Dentro de ellas, por supuesto, la historia clínica electrónica. Juan Fernando Reyes Curi, representante a la Cámara. Historia clínica electrónica interoperable. Esa es la noticia para ustedes, querida comunidad. Ya regresamos a la sala de Jairo. Nuevas galletas sándwich de granola y yogur griego. Colombina 100%, con fibra y sin colorantes ni saborizantes artificiales. El sabor es infinito. Tomémonos un tinto, seamos amigos. Café Águila Roja, calidad certificada. Señor representante, como estamos aquí en esta sala muy amplia, porque es nada menos que el CAN, esta plazoleta, que es una convocatoria permanente diaria del ciudadano, ¿no? Aquí el ciudadano va para un lado, para el otro, haciendo sus diligencias. Hice la tarea de, así, intempestivamente preguntarle a una persona, a otra, de una edad, a un hombre, a una mujer, en fin, sobre la historia clínica. Y quedé sorprendido ingratamente, por supuesto, porque es que como ciudadanos, ¿cómo estamos de atrasados en algunas cosas que debiéramos emplear, que debiéramos tener en nuestro chip? La gente no sabe, mucha gente no sabe ni siquiera que hay historia clínica. Y no la tiene, y no la ha cargado, ni sabe en qué parte está. Es increíble. Entonces luego, ¿no será importante una campaña educativa sobre esto? Por supuesto que es importante, es muy importante. Pero mire, de nuevo, es que esta ley es impresionante el beneficio que va a tener. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero yo he ido donde un especialista. Conseguir una cita con un especialista ya es complejo, ya es difícil. Se la dan a uno por allá 2 meses, 3 meses, 5 meses, 6 meses. Uno llega donde el especialista y uno le dice, mire, tengo estos síntomas. Y el especialista le dice, necesito que te hagas estos exámenes. Y uno le dice, ya los tengo, ya me los hicieron. Y entonces el especialista le dice a uno,
¿los trajo? Y uno le dice, no los traje. Vuelva y pida, entonces vaya y consígalos y vuelve y pide cita y me los trae. Y la cita otra vez en 3 meses, 4 meses. Eso no se compadece con los ciudadanos. Cuando esta ley entre a regir, simplemente el médico entra con la cédula y puede ver los exámenes que le han hecho y el diagnóstico, por eso insisto, va a ser mucho más rápido. Y hay que hacer, por supuesto, mucha pedagogía a esta ley para que los ciudadanos conozcan, exijan en cada entidad a la que van a ir, a la que van a acudir, que tienen que tener esa entidad, ese hospital, esa clínica, la historia electrónica, que tiene que compartirla para que solo con mi cédula, la cédula de cada paciente, se pueda ver todo ese historial, todo ese pasado clínico de cada paciente, y el ciudadano tiene que exigir, vuelvo, insisto, a la entidad que así lo esté haciendo. Ya hay unos adelantos, porque pues sé que mucha gente que está viéndonos en este momento a lo mejor puede ir a la Fundación Valle de Lili. Yo, por ejemplo, voy con alguna frecuencia a la Fundación Valle de Lili. Y ahí es bueno saber que tu historia está conectada con todos los especialistas. Es decir, un especialista, un traumatólogo sabe que fuiste donde un reumatólogo el tal día, tal otra, y sabe qué exámenes se hizo. Pero ya un adelante, pero es ahí. Claro, pero es solo ahí. No, sí, si claro, usted va a Valle de Lili, claro, en Valle de Lili le hacen la trazabilidad de todo su recorrido en Valle de Lili. Sí. Si usted va en Imbanaco, también le hacen toda la trazabilidad, su historia de lo que usted ha recorrido solo en Imbanaco. Pero a lo que tenemos que llegar, y lo vamos a llegar con esta ley, es que entre entidades también se compartan esa información, que era lo que yo explicaba. Que si usted ha ido a Valle del Lili y luego va a Imbanaco, el de Imbanaco conozca lo que le han hecho, todo el recorrido que le han hecho en Valle del Lili. O que usted vaya a la Clínica de los Remedios, o que usted vaya a la S Oriente, por decir algo, y allá en la S Oriente sepan el recorrido que usted ha tenido en Valle del Lili o en Imbanaco o en la Clínica de los Remedios. En el HV. O en el HV. Conozcan toda esa información que usted ha tenido y usted no tenga que llevar esa historia clínica física. Porque para los médicos y para tomar decisiones médicas es fundamental su historial clínico. Usted lo sabe, usted le preguntan por qué cree que le hacen, nos hacen cuando uno va al médico tantas preguntas. ¿Cuál es su tipo de sangre? ¿Usted a qué es alérgico? ¿Usted sufre el colesterol, de la presión, de Porque todas esas preguntas es información relevante para el médico, para que el médico pueda tomar decisiones y pueda diagnosticar muy bien. Y si el médico diagnostica bien y rápido, ¿qué pasa? Pues salva vidas o evita que la enfermedad avance. Y una enfermedad detectada, un buen diagnóstico para una enfermedad detectada a tiempo, pues le va a salvar la vida, le va a disminuir los riesgos de que usted por esa enfermedad pueda morir o se le pueda volver más compleja esa enfermedad. Por eso, Jairo, es tan importante esta ley, por eso esta ley va a salvar tantas vidas, se lo aseguro. Así es. Yo tengo aquí, enviado por su departamento de comunicaciones, muy diligentes además, unos 11 apartes del texto de redacción de ley. ¿Sería así? Objeto del proyecto de ley. ¿Un titular de esto cuál sería? Pues, hombre, del objeto de la ley, sí, es que la ley vuelvo, insisto y lo repito, esta ley va a salvar vidas, es de obligatorio cumplimiento para todas las entidades públicas y privadas en todo el país. ¿Trámites y antecedentes? Digamos, con esta ley vamos a disminuir los trámites en salud, y al disminuir los trámites en salud, pues vamos a hacer más eficiente la atención y vamos a garantizar el derecho a la salud de los colombianos. ¿Regulación en Colombia? Es parte de lo de la ley, ¿no? Sí, claro, pues la regulación la tendrá que hacer, ya lo dijimos, el gobierno nacional, expidiendo un decreto hasta el próximo 30 de enero, el próximo año, tiene el gobierno para expedir el decreto, para regular esta ley y establecer los detalles técnicos de la implementación. Señor representante, es un axioma lo que usted ha dicho, pero expliquemos, así como con plastilina en un ABC, lo que es la historia clínica electrónica y sobre todo esta palabra, interoperable. Ya lo hemos dicho, pero es muy bueno explicar esa palabra que está ahí
metida en la ley. Mire, es muy importante. Historia clínica electrónica lo que quiere decir es que ya el papel tiene que desaparecer. Toda la historia clínica tiene que estar de manera digital, ¿sí? En un sistema. Interoperable lo que significa, que es un concepto nuevo, lo van a comenzar a oír, es uno de esos conceptos que ha traído la tecnología, que ha venido de la mano de la tecnología. Interoperable no es otra cosa sino compartir la información entre varios sistemas que existen, ¿cierto? ¿Y qué es entre varios sistemas que existen? Pues básicamente es que como la historia clínica de cada paciente va a estar en cada hospital, el HV va a tener su pedazo, si usted ha ido al HV, si usted ha ido a Imbanaco va a tener su otro pedazo, Valle del Lili va a tener su otro pedazo, la S Oriente va a tener el otro pedazo y la clínica Los Remedios va a tener su otro pedazo. Lo que significa interoperable es que todos esos sistemas van a hablar, se van a compartir información, ¿sí? Van a ser, por decirlo de alguna manera, van a ser amigos y se van a contar cuál es la historia de ese paciente. En tiempo real. En tiempo real. Eso es, para decirlo en términos sencillos, interoperabilidad, que parece un concepto difícil, enredado, nuevo, pero que cada vez va a ser más, digamos, va a ser más útil y va a estar más en la mente de todos los colombianos. Sí. Esta es muy importante y es que qué bueno que un hombre como usted, ahora que nos representa a los vallecaucanos en la Cámara de Representantes, esté propendiendo por un Estado ágil, eficaz, eficiente, sin tantos trámites, porque los trámites es donde hay, primero, una situación engorrosa y segundo, aquello del CBY. Exactamente. Mire, muy bueno lo que me acaba de decir Jairo, porque lo que yo quiero hacer en lo público, la razón de estar en lo público, de haber estado en los cargos que he estado, de ser congresista hoy, es aportar desde lo que yo puedo hacer para que en Colombia tengamos un Estado más ágil, más simple y más eficiente, que garantice los derechos de los colombianos por un lado, por otro lado que combata la corrupción y por otro lado que fomente la competitividad de Colombia. Esa es mi obsesión, eso es lo que yo quiero hacer y por eso usted va a ver mi actuación, los proyectos que yo presente, los debates que haga, las acciones que emprenda encaminadas a lograr que Colombia tengamos un Estado más ágil, más simple, más eficiente, que garantice y facilite los derechos de los colombianos, que combata la corrupción y que fomente la competitividad. ¿Cuál es la próxima ley? Tenemos varias. Tenemos una ley antitrámites, está para cuarto debate, le falta solo un debate. Espero que en este primer semestre logremos sacar mi segunda ley, que eso sería ya histórico. Ya tener una es histórico, me siento muy orgulloso. Tener la segunda sería, mejor dicho, histórico para los colombianos, para mí como legislador. Pero tenemos una tercera que es muy importante, que usted la ha escuchado, que los bienes del narcotráfico en Cali, sí, que están ubicados en Cali, pasen a manos del distrito, de la alcaldía, de manera gratuita. Eso es muy importante. Cali ha sido víctima del narcotráfico del Valle del Cauca. Aquí hemos puesto la sangre, los muertos. Y lo mínimo que pedimos es que algunos de esos bienes, donde ha habido sangre, una historia violenta, no muy buena para nuestra región, pues allí esos bienes puedan ser usados para la cultura, para el deporte, para la recreación. Y como territorio víctima de este flagelo, seamos resarcidos. Así es, y debe ser. ¿Y eso ya viene? O sea, ¿podemos contar con el lote de frente a Cosmocentro para lo que piensa el alcalde o, bueno, los concejales, en fin? ¿Podemos contar con el lote del Club San Fernando? Los de edades de Pance, por allá el señor que quiso hacer una réplica del Club Colombia. Ese proyecto está para segundo debate. Si logramos que ese proyecto pase, se convierta en ley de la República, por supuesto que esos bienes que son importantes, que son esos íconos del narcotráfico, los podamos convertir en espacios para la cultura, para el deporte y para la recreación, y estamos trabajando para que esa ley sea ley de la República. Y teniendo esa tercera ley, no, pues, mejor dicho, sería... Felicitaciones. ¿Y seguiría en la Cámara o iría para Senado? Pues se lanzaría para la alcaldía. Por ahora. O para la gobernación. Por ahora, sacar adelante esos proyectos.
Bueno, muchísimas gracias, señor representante, felicitaciones. Usted me ha obligado a venir aquí, me ha obligado pues, con gusto, porque si hay una información de este tipo, querida comunidad, ¿cómo no trasladarla? Que usted vaya a cualquier parte y su historia clínica para que lo atiendan por urgencias ya debe estar allí, en el computador, debe estar completica, de manera que este es un adelanto muy grande. Esto lo que es precisamente ponernos a la par de países desarrollados, sencillamente. Así es. Esto es pero inclusive es pionero. Allá hay unos países que lo tienen, por supuesto, en Estados Unidos, en Europa, pero en Latinoamérica estaríamos a la vanguardia con este proyecto. Sí. A la vanguardia. Hay algunos que están avanzando, pero en Latinoamérica estaríamos a la vanguardia. Uruguay tiene algunos avances en este aspecto importantes, pero Colombia estaría seguro a la vanguardia. Prosiga usted su agenda. Muchísimas gracias por haber cumplido esta cita aquí en la sala de Jairo. Ha sido muy amable. Gracias a usted, Jairo. Estoy listo cuando usted me diga, cuando me invite, estoy listo aquí para contarle a todos los caleños y vallecaucanos lo que estamos haciendo y los debates que usted quiera. Muchas gracias. La sala de Jairo hoy con el tema de la historia clínica electrónica interoperable. Autor y ponente Juan Fernando Reyes Curi, representante de la Cámara por el Valle del Cauca. Se me olvidó preguntarle lo de alternativa del Partido Liberal y de algunas cosas, porque el Partido Liberal dicen que se anquilosó, que está muerto. A ver qué piensa un hombre joven como Juan Fernando, porque cuando yo lo veo a él y entonces sé que es del Partido Liberal, de esencia liberal, yo no sé, evoqué de pronto a Luis Carlos Galán. Y cara, ¿qué pensaría Luis Carlos? ¿Él llegó a los 40 años? ¿Sí alcanzó a llegar? No me acuerdo. Él era muy joven y fue muy joven ministro. A los 26 años fue ministro de Educación. Fue ministro, sí, pero un poco más de 40. Bueno, en fin, que dice que el Partido Liberal, como los otros partidos de Colombia, murieron. Gracias por habernos acompañado. Ahí queda esa información para que ustedes se apropien de ella. La sala de Jairo. Nunca dejemos de soñar. Nunca. Cooperando, somos más fuertes. En la sala de Jairo, educación. Está en la sala de Jairo, medio ambiente. En la sala de Jairo, salud y cultura. En la sala de Jairo, entretenimiento. En la sala de Jairo, empresarios. En la sala de Jairo, por el bienestar de la comunidad. La sala de Jairo, la sala de Jairo.